Entonces, hasta ahora comprendimos y entendimos básicamente aquellos aspectos relacionados con la relevancia de la modularización y básicamente dividir un problema o una solución algorítmica en varias partes con la finalidad de que sea alcanzable, ordenado y mantenible en el tiempo. Entonces eso nosotros lo vamos a hacer a través del uso de lo que son las funciones. Las funciones son usadas por los lenguajes de programación estructurado y que también en la literatura suelen ser llamados o denominada programación modular. Para escribir un programa, entonces, con este paradigma, lo que se hace es que se divide en varios módulos o en varias partes del problema, en vez de tener un solo gran código, ¿sí? Todos nosotros hemos escrito código, todos nosotros hemos escrito un programa en la cual en nuestro inicio eran programas que crecían de tamaño, y llega un momento en que la necesidad misma y las técnicas que se nos enseñan en su momento nos entregan la visión de que ese problema se puede dividir en problemas más pequeños, lo que se denomina la modularización. Entonces, el programa se divide en muchos módulos, que básicamente son rutinas pequeñas que vamos a llamar funciones, y producen varios beneficios. Por ejemplo, uno de ellos es que aíslan mejor los problemas, o sea, al dividirlo en pequeños trozos, en pequeñas partes, el resultado es más atómico, o sea, el problema se va focalizando en las distintas pequeñas soluciones que nosotros vayamos enfocando nuestro esfuerzo, y no en el todo global de inmediato. Con ello, los efectos que podemos mencionar es, por ejemplo, que escribimos como efecto de esto programas que son más correctos, lo escribimos más rápido incluso, o sea, la productividad de que quien desarrolla el software aumenta, y produce como efecto programas que son mucho más fáciles de mantener. O sea, el mantenimiento aquí es clave. ¿Por qué? Porque básicamente se da de que como la persona va a dividir el problema en pequeñas partes, primero se puede dividir en equipos de trabajo. Segundo, quienes abordan el problema abordan tareas muy particulares, no el todo. Y tercero, de que si ocurre algún problema de error que haya que corregir o algo por el estilo, nos vamos a topar de que va a ser mucho más rápido y más fácil de, uno, identificar la función, dos, detectar cuál es el problema, porque esa función no hace muchas cosas, hace algo en particular. Entonces vamos a poder identificar rápidamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, como dicen las definiciones, un programa se compone de varias funciones y cada una de ellas realiza una tarea en particular. Un consejo de buena práctica para poder determinar más o menos cuál es el tamaño que debería tener una función es que una buena regla para determinar la longitud de una función misma, eso quiere decir las líneas que contiene, es que no ocupe más longitud que el equivalente a una pantalla, ¿ok? De esta forma, las funciones tienen una estructura, tienen ciertos elementos que hay que considerar, y lo que vamos a pasar a ver ahora a continuación en la siguiente imagen. Con relación a la figura que vemos en pantalla, podemos encontrar una firma de una función, la cual vamos a ir desglosando poco a poco para ir comprendiendo cómo ésta se implementa y cómo llega a un resultado. Entonces, los aspectos más sobresalientes en el diseño de una función son primero el tipo de resultado que podemos ver acá, que en el caso de esta firma es un flotante, pero básicamente es el tipo de dato que devuelve la función y aparece antes del nombre de la función. Ahí tenemos el nombre de la función, que es suma. Posterior a ello vamos a encontrar la lista de parámetros, que es una lista de parámetros tipificada. Eso quiere decir de que cada una de nuestros parámetros tiene que llevar el tipo de dato al cual pertenece. Por ende, el formato generalmente es tipo parámetro, coma, tipo parámetro, coma, tipo parámetro.
donde recordar que parámetro debe ser un nombre representativo. Luego de eso, que hemos visto la parte de la cabecera de la función, prosigue el cuerpo de la función. Entonces se cierra entre llaves de apertura y cierre. Recordar que no hay punto y coma después de las llaves de cierre. En el caso del paso de parámetros, como dice, ahí podemos ver que en esa lista estamos recibiendo parámetros por valor, ¿sí? Y no olvidar que también existen por referencia. En este caso, el lenguaje C que nosotros estamos utilizando en su diseño no considera la declaración de funciones anidadas, que no es igual a que una función llame a otra. Eso es importante. En el caso de las declaraciones de las variables, una declaración local, por ejemplo constante, tipo de dato y variable declaradas dentro de la función, son locales de la misma y no pueden o no perduran fuera de ella. Y el valor devuelto por la función, que en este caso es traer el retorno, mediante la palabra reservada return se devuelve el valor de la función. Una llamada a la función produce la ejecución de las sentencias del cuerpo de la función, y un retorno a la unidad de programa llamadora después de la ejecución de la función se ha terminado, normalmente cuando se encuentra una sentencia de retorno, el cual termina con la ejecución de la función. Entonces acabamos de ver lo que es la estructura de una función con todos sus elementos y componentes que son relevantes para la misma. Algunos detalles que son importantes señalar y que ustedes deberían tener muy claros al momento de implementar es que ya no nos sirve la concepción de que la función tiene que realizar la acción para la cual fue concebida, sino que también tiene que hacerlo de la mejor forma posible. Y en base a eso hay ciertos aspectos que son también de forma que a nosotros nos van a importar al momento de desarrollar un software. Y por ejemplo, en lo que respecta a las funciones, nos va a interesar, por ejemplo, cuál es el nombre que va a tener una función en particular. Ese nombre tiene que ser representativo de lo que hace. No podría suceder o ser el caso en que tengamos funciones que se llame función suma 1, función suma 2, función suma 3. No, para nada. Cuanto más representativo sea el nombre que nosotros le damos a una función, eso implica que voy a tener que gastar menos tiempo, es decir, recursos, en documentación interna del código. Entonces, los nombres deben ser representativos en base a lo que realiza la función. Y ahí nuevamente nace de que la función, al ser atómica, es más fácil colocarle el nombre porque no hace muchas cosas al mismo tiempo. Entonces le colocamos el nombre de lo que finalmente hace. Otro aspecto relevante que deberíamos considerar aquí es el retorno. La función, como sabemos, puede retornar valores o no retornarlos haciendo uso del void. Y su dato o su retorno puede ser de tipo primitivo o no primitivo, por ejemplo int, char, float, lo que sea, o de tipo, por ejemplo, struct. Entonces esa función, al retornar cualquier tipo de valor, da lo mismo, debemos tener claro de que el retorno corta la ejecución de la función. Entonces, ¿a qué apunta esto? A que queremos evitar malas prácticas como por ejemplo el go-to o el break dentro de ciclos for, por ejemplo, o while o the while, el ciclo que sea, sino que utilizar el retorno para cortar las funciones y no una simulación de cortar funciones o interrumpir la ejecución de una función y pasar a través de otros elementos como por ejemplo el break, que no sirve para eso, ¿okay? Pero muchas veces es mal utilizado. Otro elemento importante y relevante dentro de las funciones es los parámetros. Los parámetros de la función tienen que tener ciertas características que tienen que ser ordenados, tienen que tener, cada uno debe tener el tipo de dato que corresponde. Tercero, el parámetro debe tener, al igual que la función, un nombre representativo, ¿okay? La función
tiene que tener un nombre representativo, el parámetro o los parámetros deben tener un nombre representativo. Existen distintos tipos de paso o de parámetros a una función. Existen dos, por valor o por referencia. Y por valor básicamente lo que dice es que quien invoca a la función le traspasa una variable, pero en realidad lo que está traspasando no es la variable, sino que el valor que contiene la variable. En el caso del paso por referencia ya empezamos a hacer uso de punteros, en la cual la función que invoca, el código que invoca a la función, lo que estaría pasando sería una referencia, o sea, hacemos uso de puntero. Le estoy pasando la dirección de memoria. ¿Para qué? En el caso 1, cuando es por valor, yo recibo el valor de la variable que estaba afuera, y si yo adentro lo modifico, esa modificación local no tiene ninguna incidencia afuera. Por este otro lado, si yo tengo una función o un main o un programa que invoca una función, porque recuerde que podemos tener funciones que invocan funciones, y ese valor que traspaso para acá lo hago por referencia, o sea, le paso la dirección de memoria, y acá la variable se llama A, le estoy pasando la dirección de memoria de una variable A, y cualquier cambio que yo haga internamente a nivel local dentro de la función se va a ver reflejado en A. Y esa es la diferencia, de que en una utilizo solo el valor, en el otro ocupo la referencia. ¿Ok? Entonces el paso por valor también se llama copia, y básicamente cuando se compila la función y el código que llama a la función recibe una copia de los valores por parámetro, y si hay algún cambio, como decía anteriormente, no se va a ver afectado. Pero en cambio el paso por referencia, el compilador pasa la dirección de memoria, entonces ojo con eso, hay que usar el ampersand antes de en el momento de la invocación, y cualquier cambio se va a ver afectado internamente. El método por defecto de pasar parámetros en nuestro lenguaje C es por valor. A menos o exceptuando en el caso de los arreglos, que siempre se pasa por dirección, así que ahí tendríamos ese caso. Entonces, dentro de este video hemos visto la importancia de la implementación de las funciones, porque juegan un rol fundamental dentro de lo que vamos a hacer nosotros y de nuestro desarrollo profesional. A pesar de que en otros lenguajes tengan otros nombres, las funciones en general son la forma que tenemos de abarcar un gran problema. Entonces, si nosotros no somos capaces de dar una correcta respuesta a un problema modularizándolo, entonces lo que vamos a tener como resultado quizás va a ser una solución, pero esa solución va a ser un gran monstruo de código que no va a permitir la mantenibilidad. Entonces, el buen trabajo en el equipo, la buena organización, la optimización de los tiempos, la mantenibilidad del código, por ende el cumplimiento del ciclo de vida del software, que se ve en cursos de ingeniería de software, viene de la mano. La reutilización de código también viene de la mano de un correcto uso, diseño, utilización e implementación de funciones.